Hola familia, pueblo de Dios en toda la tierra. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y continuar aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. La semana pasada estudiamos las tareas asignadas a los levitas y cada vez encontramos más y más interesante este libro de Números, ¿cierto? El día de hoy estudiaremos acerca de las leyes de nuestro Señor con respecto a la santidad y purificación de su pueblo. Veremos el porqué de estas medidas que Adonai establece para protección de sus hijos. Pero antes de empezar con el estudio, quiero hacerles una pregunta y quiero que la mediten. Si tuvieras una enfermedad altamente contagiosa y de peligro para la salud y vida de tu familia, ¿te alejarías hasta sanar? Podemos meditarlo, ¿verdad? Vayamos pues al libro de Números. Vamos a leer capítulo 5, del versículo 1 al 4. El Señor habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como el Señor dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Posiblemente algunas de las leyes o indicaciones de Dios para la gente de este siglo o para el mundo parecerán duras o extrañas, pero debemos analizar la situación en el contexto histórico, geográfico y antropológico. Estos mandamientos con respecto a quienes padecían situaciones de salud que ponían en peligro a toda la comunidad se aplican con la finalidad de preservar y alentar la pureza del pueblo de Israel, la novia del Señor. Entendiendo que estas instrucciones llevan consigo también la disciplina necesaria para corregir actitudes o prácticas entre los hijos del Eterno. En esta parte del libro de Números, Adonai ratifica lo que ya nos había indicado anteriormente en Vayikra, en el libro de Levítico. Damos un vistazo por favor a Levítico 13, ¿les parece? Vamos a leer del versículo 1 al 6. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día, el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos, y será limpio. El aislamiento hospitalario es un conjunto de medidas que se utilizan en pacientes que sufren enfermedades infecciosas. Su objetivo es prevenir la diseminación de la enfermedad a otros pacientes, al personal que los atiende, a los visitantes y al medio ambiente. Recientemente vivimos una pandemia y aprendimos que el aislamiento es necesario para evitar la dispersión de la enfermedad y poder atender al enfermo. Ahora, la lepra que se menciona en la Torá no es necesariamente la enfermedad de Hansen. Se trata de diferentes afecciones o enfermedades de la piel,
a las cuales se les denomina lepra o tzarat ahí en las escrituras. De cualquier manera, la condición física de estas personas era motivo para denominarlos impuros, y por ello eran aislados de la comunidad y declarados tamé o contaminados. Las instrucciones de nuestro Señor hablan de una separación, ¿cierto? Adonai indica que deben separar a todo leproso y todo aquel que padece de flujo. En la traducción al español, algunas versiones de las Biblias utilizan la palabra echar o expulsar. La definición del hebreo de shalak es enviar lejos o fuera de un lugar. El deseo de nuestro Padre es que todos sus hijos habiten con Él. Sin embargo, tenemos claro que nuestro Señor no puede habitar con el pecado. Nuestro buen Padre nos dice en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Dice la palabra que Dios es fuego consumidor. El Eterno no puede convivir con el pecado, con la rebeldía, porque Él es toda pureza. Y el contaminado o impuro moriría al estar en contacto con el Santo de Israel. Del mismo modo en que Dios tuvo que alejar a Adán y Eva de su presencia, es necesario poner distancia entre lo limpio y lo impuro, para no contaminar lo inmaculado. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 y 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque Hashem, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Ahora se preguntarán algunos de ustedes, ¿qué tiene que ver la idolatría de esta parte de las Escrituras con la porción de número 5 que estamos estudiando? Pues veamos qué es lo que dice la palabra. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Despreciar la palabra de Dios es desobediencia o rebeldía, lo cual es equiparable a la idolatría, pues hacemos de nosotros mismos un ídolo y eso nos coloca en estado de tamé, no aptos para estar en la presencia de Dios, desconectados del quien es la vida. En el mismo versículo 2 de este capítulo 5 del libro de Números, Dios ordena a su pueblo que aleje o se aparte de los que padecen de flujo de semen y a todos los que se han contaminado por causa de un muerto, de un cadáver. En el libro de Levítico, en el capítulo 15, encontramos las leyes con respecto a los que padecen de flujo, tanto hombres como mujeres. El Señor da a conocer a los sacerdotes acerca de qué hacer en caso de que alguien tenga ese tipo de afección. Los fluidos corporales, mis hermanos, son capaces de transmitir enfermedades, capaces de enfermar a los hijos sanos. Sin duda, Dios desea proteger a sus hijos de todo tipo de contaminación, tanto física como espiritual, y nos lo hace saber por medio de sus instrucciones. La Torá aborda la impureza relacionada con el flujo de semen y el periodo menstrual de la mujer, teniendo en cuenta que este estatus de impureza es temporal hasta que el flujo haya cesado y después de la respectiva purificación con agua. Dios establece el procedimiento para la limpieza física y la limpieza espiritual. Estas leyes tenían como objetivo proteger la salud y la santidad del pueblo de Israel. Lavarse con aguas corrientes para la impureza física, dice el Señor en Levítico 15, y con el agua viva de la palabra
para desechar toda contaminación e impureza espiritual. Acompáñenme a Levítico 15, versículos 31 y 32. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Las leyes de nuestro Señor siempre están a favor de la vida. Él da oportunidad a quien se encuentra no apto o alejado por su impureza a regresar al camino correcto a través de su palabra. Ahora, ¿qué hay con respecto a quien se contamina con tocar a los muertos? Veamos qué es lo que nos dice la Torá, las instrucciones de nuestro Señor. Nuevamente vamos a Levítico, capítulo 21, versículos 1 al 6. El Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. En estos versículos Dios habla a los sacerdotes de aquel tiempo, y si me lo permiten, les comento que esta instrucción es para cada uno de los que estamos aquí. Acompáñenme a primera carta de Pedro, leamos el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos la obligación y el honor de seguir estas instrucciones porque, como dice Dios en su palabra y en el versículo 4 del Levítico 21, no somos cualquier persona, somos hijos del Rey y somos sacerdotes con Él, y no debemos contaminarnos. Ahora, veamos el motivo del Señor al darnos estas leyes que nos alertan del contacto con los muertos. El contacto físico con cadáveres puede presentar riesgos para la salud, especialmente si no se toman las precauciones adecuadas. Los cadáveres pueden ser portadores de enfermedades infecciosas. Aunque algunos agentes patógenos no sobreviven mucho tiempo en el cuerpo humano después de la muerte, aún así existen riesgos. Dios nos protege al implementar un aislamiento temporal para la gente que ha tenido contacto con cadáveres. En el versículo 3 de este capítulo 5 de Números nos dice que así los hombres como a las mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito, dice el Señor. Tocar un cadáver suponía contaminación física y los sacerdotes tenían cierta prohibición por parte de Dios para no tener contacto con los difuntos. Entendamos algo, al sacerdote no se le prohibía expresar sus sentimientos de pena o dolor por un familiar cercano. Recordemos a nuestro sumo sacerdote, Yeshua, que un día lloró ante la tumba de Lázaro, su amigo, y se compadece de nuestras debilidades y naturaleza humana. Y bien, todos los que estamos aquí hemos pasado por la pérdida de un ser querido. El dolor que experimentamos en esas circunstancias durará el tiempo necesario y será el tiempo que Dios decida. Él decide el tiempo y nos dará consuelo en su momento.
Sin embargo, el permanecer en el luto será decisión nuestra. Vamos a recordar lo que sucedió al rey David, quien tiene un hijo con Betsabé, mujer de Urías, y este niño enferma gravemente. ¿Se acuerdan de esa historia? David está sufriendo por su hijo enfermo. El profeta Natán ha hablado con él y le hace saber que toda acción trae consecuencias. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 12, y leamos del versículo 15 al 20. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara. Pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué sucedió aquí? El Señor indicó el tiempo de la pena para David. El Padre da su shalom en el tiempo correcto. A nosotros nos corresponde avanzar y no quedarnos estancados en la pena. David tomó la decisión del tiempo de luto, y cuando este tiempo se completó, su acción fue de alabar y dar gracias al Señor y avanzar hacia la voluntad del Eterno. Ahora veamos la enseñanza espiritual, y por supuesto que debemos hacer una separación una de otra, de la física y de la espiritual. David ha pecado contra Dios, sus manos están llenas de sangre, y él lo sabe. Hay fruto de ese pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Cuando estamos en condición de pecado, estamos desconectados del origen de la vida, que es nuestro Señor. El pecado nos hace no aceptos para estar cerca de nuestro Padre. El mundo allá afuera está desconectado del Dios viviente, y lo sabemos porque nosotros venimos de ahí. Hemos sido rescatados de la muerte y nuestro deseo es no volver allá. Nuestro Señor Yeshua lo dijo al Padre al orar por nosotros. Vamos a Juan capítulo 17 y leamos del versículo 15 al 19. Nuestro Señor Yeshua está orando al Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué pasa si pecamos un poco, solo un poco? ¿Qué pasa si desobedecemos a nuestro amadísimo Padre solo un poco? Un poco de levadura leuda toda la masa. Allá afuera el problema no son los que están contaminados, los que están apartados de la vida. El problema es que nosotros nos dejemos llevar por ellos y que el enemigo nos atrape para esclavizarnos. Como hijos de Dios, debemos estar firmes ante las corrientes del mundo. He ahí que el Señor enseña con ejemplos físicos lo espiritual. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 22. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En este mundo, todos estamos en una misma casa, los utensilios de uso honroso y los de uso vil. Nosotros hemos sido apartados y el Señor nos ordena: apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mesías. Nuestro Padre indicó que se separara a todo aquel que no fuera apto para estar entre los hijos de Dios. Y así lo hicieron, dice el versículo 4, que así lo hicieron los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, así como el Señor les había indicado por medio de Moisés. Ahora, recordemos que estamos hablando de la situación espiritual. ¿Cómo ponemos en práctica esto hoy en día? ¿Cómo ponemos en práctica estas instrucciones de Dios? La mayoría de nosotros hemos aprendido a echar o alejar al mundo y sus prácticas de nuestra vida, porque hemos entendido que no pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros en un mundo que está en oscuridad. Sin embargo, el Padre Eterno desea que todos aquellos que están afuera, todos aquellos que están en tinieblas, tengan vida igual que nosotros. ¿Me acompañan para ver qué es lo que dice nuestro Señor en su palabra? Vamos al libro de Ezequiel y leamos el capítulo 33, versículos 10 y 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Hashem, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Regresen del mal camino, dice nuestro Señor. ¿Quién quiere morir para siempre? ¿Quién quiere ser siervo del maligno? Nadie, ¿verdad? El Señor sigue esperando al hijo pródigo a que regrese a su casa y a sus brazos. Continuemos con este libro de Números. Seguimos en el capítulo 5. Vamos a leer ahora del versículo 5 al 7. Además habló Hashem a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Nuevamente el Creador da instrucciones a su pueblo para mantener su estado de pureza. Y sabiendo de nuestra naturaleza pecaminosa, el Padre, en el amor que nos tiene, nos dice que aquel que cometa alguna transgresión de las que suelen cometer y de las que suelen contradecir las leyes de nuestro Señor, que confiese su pecado y que enmiende completamente el daño o la falta, pero aparte de restituir debe compensar al afectado con un porcentaje. El Padre nos exhorta a mostrar el amor hacia nuestros hermanos y hacia Él mismo, confesando nuestras faltas y reintegrando. Y así nos lo dice en la primera carta de Juan. Vayamos allá. Primera carta de Juan, capítulo 1, leamos del 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Eterno nos limpia de toda maldad por medio de su palabra, para andar en justicia y ser aceptos ante Él, para no ser separados de su presencia. Dios quiere habitar en medio de nosotros y en nosotros. Recuerden, somos templos del Señor, pero Él no morará en un lugar sucio e inaceptable. Ahora, ¿qué pasa si ya no puedo restituir a quien ofendí? Dios tiene la respuesta. Para que tu corazón quede libre de carga y puedas tener paz, hay una instrucción más. Vayamos al versículo 8 y siguientes de este capítulo 5 de Números. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Señor, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. La restitución es un acto de paz mutua entre el ofendido y quien ofendió. Si la persona a quien ofendimos o agraviamos de una manera o de otra ya no se encuentra, la instrucción es clara: busca a los parientes de esta persona y restitúyeles a ellos. Perdonar a quien nos ha ofendido traerá más paz a aquel que perdona que al perdonado, pues el peso del rencor o la ira se desvanecerá y como resultado el Señor también hará paz con nosotros. Dios no quiere la división o pleitos entre sus hijos. A ningún padre de familia le gusta eso. Por esta razón, el Eterno nos impulsa a hacer la paz con nuestros hermanos, para no tener peso muerto en nuestro corazón. Y así, vivamos realmente lo que dice el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículos 9 y 10 de este capítulo 5. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. En estos versículos el Padre recuerda que las ofrendas que se le presenten a Él deben ser sin defecto, perfectas. Por ello son santas o apartadas. Estas ofrendas se le llevan al sacerdote, quien las ofrece al Eterno en propiciación por los pecados del pueblo. Y Dios indica que estas ofrendas eran para el sacerdote. Esta parte de la Torá nos habla de la purificación y la santidad del pueblo de Dios, ¿cierto? Ya entendimos que somos santos, que somos apartados para un uso honroso y somos presentados como ofrenda encendida ante el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Yeshua. Y dice la palabra en el versículo 9 que somos suyos. El versículo 10 dice que todo lo santificado será del Eterno. Limpiar nuestro cuerpo y alma de la lepra y contaminación del mundo se logra a través de entender y vivir las instrucciones de Dios, la Torá. Es escuchar inteligentemente y obedecer. Veamos qué nos dice nuestro Dios por medio de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Habrá corrección si es necesario. Sin embargo, sabemos que es en el amor del Padre a su Hijo. Acompáñenme a Proverbios capítulo 3 y veamos qué es lo que nos dice nuestro Señor en el versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Que nuestra vida en el Mesías, que nuestro amor por Él, no solo sea visto en el exterior. Limpiemos nuestro corazón de toda inmundicia del mundo. No podemos decir amar a Dios y ser rebeldes a su palabra. Yeshua nuestro Señor lo dijo a los religiosos que mostraban una cara ante la gente, pero que en su corazón no habitaba la palabra. Vamos a Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. A estos mismos fariseos les dijo que eran como sepulcros blanqueados, lindos y vivos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Mis hermanos, debemos cuidarnos de esa inmundicia, de esas prácticas del mundo. Y si estamos pasando tiempo de prueba, pidamos al Señor sabiduría, paciencia y amor, fortaleza, y limpiemos nuestro corazón de toda esa suciedad del mundo. Somos hijos del Eterno, no somos del mundo. Hemos sido comprados y apartados por Él y para Él. Mis hermanos, acompáñenme a orar. Amadísimo Padre, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus instrucciones que nos muestran cómo quieres tú que seamos nosotros. Padre bueno, acompáñanos en todo momento y ayúdanos a rechazar toda esa inmundicia, a alejar, Señor, de nuestras vidas todo lo malo, todo lo perverso del mundo, Señor. Que aquellos que no están conectados con la vida, Señor, no nos atraigan. Danos esa fortaleza para rechazarlo, Señor, y para mostrarte a ti, mostrar a este mundo que somos extranjeros viviendo aquí, Señor, y que pertenecemos solamente a ti. A ti te pertenecemos, Señor, nuestra vida completa, Padre. Queremos ser solamente tuyos. Y buen Dios, te rogamos que tú nos des la fortaleza necesaria para compartir tu palabra a todos aquellos que están en oscuridad, para que ellos lleguen a ti, Señor. Padre bueno, este mundo se está yendo en picada, Padre. Te rogamos, Señor, ayúdanos a rescatar a todos aquellos, Señor, que están cerca de nosotros. Y que ellos a su vez, Padre, también sean luz para las naciones. Bendito Dios, te rogamos, Padre, que tú hagas tu perfecta voluntad en cada uno de tus hijos aquí presentes, en este lugar, a través de las redes sociales, y que tú, Señor, obres en nosotros conforme a tu perfecta voluntad, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, para la gloria y honra del único que es merecedor de ella, que eres tú, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, en el hermoso nombre que es sobre todo nombre, nuestro amadísimo Señor y Salvador Yeshua. Amén y amén. Pueblo de Dios, bendiciones. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, oh
Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor.